Entonces estuvimos viendo ese encuentro y desencuentro entre los españoles e indígenas. Estuvimos viendo ese encuentro entre los españoles e indígenas de cómo llegaron a América. Entonces el objetivo de la clase de hoy, porque la clase anterior, no sé si se recuerdan que vimos las causas. ¿Por qué ellos llegaron a América? ¿Cuáles fueron las razones, los motivos de por qué los europeos llegaron a América? Ahora vamos a ver las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Los efectos, el impacto que tuvo esa llegada de los europeos a América. Y la clase anterior estaba esta pregunta al inicio de la clase, que es la pregunta que vamos a responder al final de la próxima clase, que es cuando vamos a dar cierre de la unidad número 1, ¿ya? La próxima clase del próximo martes vamos a dar cierre a esta unidad y ustedes van a tener que ahí realizar una guía de síntesis, de cierre de esta unidad. Va a ser bien breve para poder ver en qué cosas avanzamos, qué cosas quedaron pendientes, qué cosas tenemos que reforzar. Y esta pregunta que se planteó en la clase anterior y que la vamos a responder ya en la próxima clase, dice así: la llegada de los europeos a América generó un encuentro o desencuentro cultural con los pueblos indígenas. Eso es lo que vamos a tratar de descubrir y de responder la clase de hoy, a partir de lo que vimos en la clase anterior. No sé si hasta este momento, chiquillos, alguien tiene dudas, preguntas, consultas. ¿No? Ya. Recuerden que siempre me pueden preguntar. Ya, y aquí vamos a entrar de lleno ya a lo de la clase. Por ejemplo, quiero que me sigan en la lectura y si alguien tiene duda o voy muy rápido, que me avise para poder responder a sus inquietudes. Por ejemplo, dice así, chiquillos, los micrófonos. Cuando los europeos llegaron a América, ya trajeron consigo ellos muchas prácticas culturales, muchas costumbres, ¿cierto? Y una forma distinta de ver el mundo, a como la tenían los indígenas. Estoy aceptando a los compañeros que están entrando. Tenían una forma distinta de ver el mundo. Ellos vivían en Europa y de la noche a la mañana llegan a un nuevo territorio, donde hay nuevas tierras, donde hay nuevas personas para ellos, y todo eso genera también que esta visión que tenían ellos del mundo entra en conflicto con la visión que tienen los indígenas. Entra en conflicto porque los van a ver como personas distintas a ellos, ¿ya? Entonces cuando los europeos llegaron a América van a traer consigo todas estas costumbres, estas visiones, esta forma de ver el mundo, que van a entrar en conflicto con la visión de ver el mundo, con las costumbres, con las prácticas que van a tener los indígenas, porque obviamente van a ser formas de ver el mundo distintas, que van a chocar y van a entrar en conflicto, ¿cierto? Partiendo por el tema de que no van a hablar el mismo idioma, entonces no se van a poder comunicar. Entonces todo eso va a llevar a un conflicto, una forma en donde se van a chocar estos dos mundos. Estas dos formas, estas dos culturas van a chocar. Y esto se va a denominar como un enfrentamiento cultural, porque finalmente estas dos formas de ver el mundo van a chocar, se van a contradecir entre sí, no van a ser iguales. Entonces este enfrentamiento cultural entre los europeos que llegaban a América y los indígenas que ya estaban viviendo en América hace mucho tiempo, va a generar consecuencias en las formas de vida de ambas culturas, va a generar consecuencias tanto en la vida de los europeos y en la vida de los indígenas. ¿Sí, Daniela? ¿Tiene la mano ahí levantada? Profe, dice la Antonia Menezes que si la puede aceptar. Ah, ya. Ahí está. Ya, ahí la estoy aceptando. Ahí, gracias por avisarme. Y bueno, esto va a traer consecuencias en las formas de vida que van a tener las culturas, tanto los europeos y los indígenas, va a impactar en su forma de ver el mundo. Imagínense los indígenas viviendo muchos años acá en América, y de la noche a la mañana llegan unos tipos diciendo que vienen de otra parte del mundo, que nunca lo habían visto, europeos, con otra costumbre, con otro idioma. Entonces eso va a impactar en ambas culturas, ¿ya? Y viceversa también para los europeos sobre los indígenas. Todo este encuentro o desencuentro también entre ambas culturas va a generar consecuencias, ¿ya? Va a generar un impacto. Y aquí esto es importante, chiquillos, porque revisando sus respuestas, que a varios ya les envié su retroalimentación, hay que saber diferenciar lo que es una causa y consecuencia. Yo les vengo diciendo que este enfrentamiento cultural va a generar consecuencias, pero ¿qué es una consecuencia, chiquillos?
Una consecuencia es diferente de una causa. Una consecuencia es cuando se genera algo, es el efecto, ya es el impacto que se genera sobre la sociedad. Eso es una consecuencia. Y si lo aplicamos en la vida cotidiana, una consecuencia es, por ejemplo, y esta es mi pregunta para ustedes, ¿cuál es la consecuencia, Lucas? ¿Cuál es la consecuencia, por ejemplo, si ustedes no estudian para la prueba de historia? ¿Qué consecuencia trae eso? Reprobar. De que no aprendemos. Ya que no aprenden, ¿cierto? Y se Casi sacarían mala una cero. nota. Eso, se sacarían una no buena nota, ¿cierto? Un rojo puede ser. Eso es una consecuencia. Y las consecuencias las podemos aplicar también a la historia. Si pasa algo en la historia, eso genera un efecto, ¿ya? Un impacto en la población. Un ejemplo, tomando lo mismo que decía de historia, ¿cuál es la consecuencia de no estudiar para cualquier ramo del colegio? Sacarme un rojo, no aprender, como decían ahí las chiquillas. Y eso también aplica para la historia. Quizás no de esa forma, pero de una forma distinta, quizás el impacto, no sé, en la sociedad, en la economía, en la cultura, en el espacio geográfico que va cambiando. Entonces, todas estas formas nos van generando consecuencias en el espacio. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. ¿Qué consecuencias generó, qué impacto generó la llegada de los europeos a América? ¿Qué impacto generó en la vida de los indígenas y los propios europeos? Chiquillos, ahora la idea, y de algo que también me pude dar cuenta en la revisión de sus respuestas, ahí va a entrar una compañera, es sobre el tema del análisis de fuentes. La historia, muy importante, es analizar la fuente, pero no solamente en la historia, chiquillos, sino que en su vida. Cuando ustedes están en el Instagram, o en el Facebook, en cualquier parte, leyendo cosas, ustedes tienen que saber lo que leen, ¿cierto? Saber qué información le está entregando. Bueno, lo mismo ocurre con la historia. La historia la componen fuentes escritas que nos permiten entender qué nos quiere decir la historia sobre ese pasado, que a veces está muy lejano a nosotros, pero está mucho más cerca de lo que creemos. Entonces, la idea de esto es ir aprendiendo a leer estas fuentes, irlas descifrando, ¿ya? Entonces, a partir de eso, quiero que me sigan en la lectura. Dice así, y esto es una de las consecuencias del impacto que generó la llegada de los europeos a América. La mayor cosa después de la creación del mundo es el descubrimiento de Indias, y así la llaman Nuevo Mundo. También se puede llamar nuevo por ser todas sus cosas diferentísimas, diferentes de las de nuestro mundo. Los hombres son como nosotros, fuera del color que de otra manera bestia y monstruo sería. Mas no tienen letras, ni moneda, ni bestias de cargas, cosas principalísimas para la policía y vivienda del hombre, que ir desnudos. Y como no conocen al verdadero Dios y Señor, están grandísimos de pecados. Eso lo escribió una persona hace mucho tiempo, y eso es lo que vamos a intentar descifrar. ¿Qué es lo que nos quiere decir este escrito que fue desarrollado hace mucho tiempo? Por ejemplo, y si alguien tiene duda me dice, esto lo voy a colocar como ejemplo, y después la idea es que lo puedan realizar ustedes mismos. ¿Quién escribió la fuente escrita y en qué año fue escrita? Para ir descifrando lo que nos quiere decir esto. Bueno, quien la escribió fue Francisco López de Gomara en 1504. Imagínense, hace mucho tiempo atrás Francisco López de Gomara escribió esto. No importa quién es Francisco López de Gomara, lo que importa acá, chiquillos, es saber que esta fuente fue escrita hace mucho tiempo y esa persona es español, ¿ya? Francisco López de Gomara. Es decir, fue escrita por un español hace mucho tiempo, cuando ya se estaba presente esta conquista de los españoles en América. Entonces, ahí está la respuesta. Para ir descifrando la fuente, lo que nos quiere decir, vamos a responder la otra pregunta. El autor de la fuente, ¿a quiénes nombra en su escrito? ¿Cómo los describe? Bueno, vamos a ver a quiénes nombra y cómo los describe, para saber lo que nos quiere decir. Bueno, nombra a los hombres, nombra a que aquellos hombres no tienen letras, ni moneda, ni tampoco tienen otra cosa y que son bestias de carga, que suelen ir desnudos y que no conocen al verdadero Dios y Señor. Entonces, sobre algo no está hablando esta persona, no está diciendo sobre que existen unos hombres que no tienen letra, que prácticamente son incivilizados, que no conocen al verdadero Dios y Señor, es decir, que tienen otras creencias, ¿cierto?
Y ahora vamos a responder a la otra pregunta. ¿Qué visión tiene el autor, Francisco López de Gomara, sobre aquellas personas, sobre aquellos hombres? Tiene la visión de que ellos son diferentes a los europeos, a los españoles. Entonces, si vamos descifrando esta fuente, nos podemos dar cuenta que el autor está hablando sobre los indígenas, ¿cierto? Está diciendo que los indígenas son personas distintas a los españoles, si podemos sacar conclusiones, y que al ser distintos a los españoles, los indígenas no tienen letra, es decir, no tienen escritura, no tienen moneda, no tienen comercio, es lo que dice él, y que son bestias de carga, es decir, que son esclavos. También dice que suelen ir desnudos, y también dice que no conocen al verdadero Dios, es decir, que tienen otras creencias y no creen en la fe católica. Eso es lo que podemos ir deduciendo de lo que nos dice la fuente. Si se dan cuenta, siempre se parte de lo más general sobre quién escribió la fuente, lo cual nos va a permitir entender lo que nos quiere decir. Entonces, si vamos sintetizando, el autor nombra a los que viven en América, en ese nuevo mundo, o como él lo dice al principio, en la India. ¿Ya? Muchos no sabían que habían llegado a un nuevo continente. ¿Qué dice sobre los indígenas? Que no tienen letra ni moneda, que son bestias de carga, que son prácticamente esclavos, que van desnudos y que no conocen al verdadero Dios, y como no lo conocen, son pecadores, son infieles. ¿Qué visión tiene el autor sobre aquellas personas? La visión que tiene el autor sobre aquellas personas, chiquillos, luego de esto voy a dar paso a que me consulten si tienen dudas, posee una visión del otro, es decir, del indígena, que es considerado como un otro distinto a mí, al español, en donde va a establecer diferencia entre lo que es un europeo y lo que es un indígena. Él está dejando claro ahí que los indígenas no son iguales a los europeos, que tienen una cultura distinta, ¿ya? Que tienen una forma de expresarse distinta, que tienen creencias distintas. Entonces, va a decir que los indígenas tienen cosas diferentes, como dice ahí, a las de nuestro mundo, es decir, a las de su mundo de Europa, a su cultura. Entonces, podríamos decir a modo de conclusión, a partir de esta fuente bien cortita, ¿ya? Pero podemos sacar muchas ideas de ahí. Podemos concluir a partir de todo este análisis que los europeos en aquellos tiempos, los españoles principalmente, veían al indígena como una persona extraña, una persona distinta a su costumbre, ¿ya? Partiendo por el tema de que dice que creen en otra religión. Lo ven como alguien diferente y como alguien que está en pecado porque no tiene la religión católica, sino que cree en otros dioses. Y que por ende lo tienen que civilizar. Chiquillos, esto es una de las consecuencias que va a generar la llegada de los españoles a América. ¿Por qué es una consecuencia? Porque va a impactar en la forma de vida de los indígenas. Y es más, va a impactar porque los europeos se van a formar una imagen de los indígenas que muchas veces no va a ser real, ¿ya? Que va a estar cargada de prejuicios y de muchas cosas más sobre los indígenas. Entonces, no sé si alguien tiene dudas respecto a esto, chiquillos. Si quiere que lo explique de nuevo. ¿Nadie? ¿Se logró entender bien? ¿O más o menos? Sí. ¿Bien? Yo sí. ¿Sí? Ya. No tengan Más miedo. o Yo no menos. entendí. Díganme. Profe, yo no entendí mucho. No entendió mucho. Ya. Por ejemplo, lo que estábamos haciendo acá es analizando lo que nos quiere decir esta fuente, ¿cierto? Básicamente lo que nos dice esta fuente, que lo fuimos respondiendo paso a paso a partir de las preguntas que estaban acá, que eran 3, y a partir de cada pregunta fuimos subrayando su respuesta. Lo que nos quiere decir esta fuente, chiquillos, en sencillas palabras, para que no, los que no lograron entenderlo, conectarlo muy bien, es que los españoles, los europeos, ven de una forma distinta a los indígenas, lo ven como personas inferiores, ya como personas que son distintas a ellos, una persona distinta a los europeos, a la cultura europea. ¿Por qué lo ven como personas distintas a los europeos? Porque van a decir que los indígenas tienen creencias distintas, creen en otros dioses, y que eso hace que estén en constante pecado, como dice ahí la fuente al final,
tampoco tienen un modo de escritura, letras, es lo que dicen ellos, tampoco tienen moneda, es decir, comercio, como existía en Europa, y que son bestias de carga, es decir, que ellos los ven como esclavos, como mano de obra y no como personas. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esta fuente? Que una de las consecuencias de la llegada de los europeos a América, principalmente de los españoles a América, es que va a impactar en la forma de vida de los indígenas, donde los europeos van a tener una visión prejuiciosa, podríamos decir, estereotipada, cargada de prejuicios sobre los indígenas, en donde lo van a ver simplemente, no los van a ver como personas, sino que los van a ver como sujetos, incluso en algunas partes les dicen bestias, ¿ya? Entonces no los van a ver como personas, lo van a ver, como dice la última pregunta, ¿qué visión tiene él sobre aquellas personas? Bueno, los van a ver como alguien diferente, distinto a ellos, incluso distinto al ser humano. No los van a considerar como parte de la especie humana. Entonces, No lo ven como personas. exacto, no los van a ver como personas, simplemente los van a ver como mano de obra, por eso muchos indígenas después van a ser esclavizados eh, y van a tener que pagar tributo, van a tener que pagar por sus servicios. Entonces, todo eso nos va diciendo la visión que tenía el europeo sobre el indígena, tenía una visión donde veía como a alguien inferior al indígena, mientras que ellos europeos se veían como personas superiores, ya personas civilizadas, personas que traían prácticamente la solución a los problemas de los indígenas, mientras que ellos veían a los indígenas como personas inferiores, personas que no tenían cultura, personas que prácticamente no tenían nada de historia, lo que es muy contrario a lo que ocurría, porque efectivamente, y ya pasándonos de eso, efectivamente los indígenas, cuando llegaron los españoles, existían grandes culturas como la maya, la azteca, la inca, ya culturas muy grandiosas, con grandes construcciones, con un sistema complejo de creencia, con un sistema complejo de escritura, de ver el mundo, ya hasta el día de hoy andan dando vuelta ahí teorías conspirativas aztecas, ya sobre el fin del mundo, es decir, hay mucha cultura detrás de aquellas culturas indígenas que estaban antes de que llegaran los españoles. Entonces, no es que hayan llegado los españoles y desaparecieran los pueblos indígenas, ustedes lo saben, hasta el día de hoy siguen existiendo pueblos indígenas. Un ejemplo, el pueblo mapuche, o en el norte el pueblo aymara, ¿ya? Y así sucesivamente. En el Amazonas siguen habiendo, por la parte de Brasil, muchos indígenas que siguen viviendo en la misma forma como lo hacían hace mucho tiempo atrás. Entonces, no es que hayan llegado los europeos y hayan desaparecido los indígenas, sino que se formó una forma distinta de relación social, ¿ya? Y eso es lo que vamos a intentar descubrir en estas dos clases. ¿Qué consecuencias va a generar la llegada de los europeos a América? Entonces tenemos como primera consecuencia, si volvemos a la fuente anterior, que una de las primeras consecuencias es que los europeos van a tener una mirada estereotipada, prejuiciosa sobre los indígenas y los van a ver como personas inferiores y distintas a ellos, y ellos se van a ver como personas superiores. Eso como primera parte. Ahora vamos a pasar a la otra fuente, que es la última en sí, ¿ya? Para que no digan, oh, pues son puras fuentes, no. Es para que ustedes aprendan a analizarla, que por lo que estuve viendo, es una dificultad generalizada en el curso, ¿ya? Pero que la vamos a solucionar, obviamente, durante este año, que ustedes son muy bacanes. Quiero que me sigan en la lectura, y esta también es una consecuencia que tiene mucha relación con lo que vimos anteriormente. Por ejemplo, dice así, y esto está escrito en español antiguo. Vosotros y todos los demás indios, porque así le decían a los indígenas indios, de estas Indias occidentales, sabed que todos habéis vivido en grandes tinieblas, de infidelidad e idolatría que os dejaron vuestros antepasados, como está claro por vuestras escrituras y pinturas y ritos idolátricos, es que habéis vivido hasta ahora. Es decir, ahí él está cuestionando la creencia religiosa de los indígenas, incluso dice que ellos vivieron en tinieblas porque no conocen al verdadero Dios. Nuestro Señor, es decir, nuestro Señor Jesucristo, os ha enviado la lumbre, la luz de la fe católica, para que conozcáis que
que Él solo es el verdadero Dios, creador y redentor, el cual solo rige todo el mundo, y sabed que los errores en que habéis vivido todo el tiempo los tiene ciegos y engañados para que entiendas la luz que los ha venido y conviene que creáis. ¿Qué es lo que nos quiere decir esta fuente, chiquillos? Y atención acá, ahí Maxi. Nos quiere decir lo siguiente, antes de tenemos Como que saber que lo cuánto está fue obligando a escrita, creer en Dios, algo así. ¿ya? Antes de eso tenemos que ver en qué año fue escrita. Igual que la anterior, fue escrita en 1500 y tanto, 1585. ¿Y quiénes nombran la fuente? El autor. Bueno, el autor nombra a los indios, ¿ya? Indios se le decía a los indígenas en América. Ellos creían en un primer momento que habían llegado a la India, y después se dieron cuenta que fue un continente nuevo. Por eso principalmente se le decía indios, ¿ya? Porque no sabían que habían llegado a otro continente. Luego, ¿qué opina el autor sobre la creencia religiosa de los indígenas, de los indios, como ellos les decían? Ellos dicen y critica la creencia religiosa de los indígenas, va a decir que viven en tinieblas. ¿A qué se refiere con esto? Que viven en la oscuridad, no han conocido la luz. Porque la luz, ¿cuál es, chiquillos, según lo que nos dice esta fuente? Dios. Dios. Exacto. ¿Y Dios La cuál fe Dios? Porque hay católica. muchos dioses. El Dios de la fe católica. Dios católico. Exacto. ¿Ya? Hoy hay mucha gente católica, y ese catolicismo se debe a la llegada de los españoles, que llegaron acá a expandir su religión católica, en algunos casos imponerla a los indígenas, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos dice el autor sobre los indígenas. Él va a decir que los indígenas no conocen al verdadero Dios, y que como no conocen al verdadero Dios, viven en la oscuridad, en las tinieblas, y que la única forma de que salgan de esa oscuridad, de esas tinieblas, es que conozcan y se bauticen desde la fe católica, desde la religión católica. Y eso también nos quiere decir algo, que finalmente los europeos no valoran las creencias que tienen los pueblos indígenas latinoamericanos en aquellos tiempos, ¿cierto? Porque los indígenas creían en muchos dioses, principalmente en dioses de la naturaleza, la Pachamama, si lo han escuchado, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces los europeos no miraban con buenos ojos esas creencias, incluso les decían que esas creencias eran herejes. ¿A qué me refiero con herejes? Que iban en contra de Dios. Entonces es así que empiezan a imponer poco a poco su religión católica a los indígenas. Los despojan de su costumbre, los sacan de lo que ellos habían hecho durante años. Eso impacta mucho en la vida de los indígenas. ¿Tienen preguntas con esto, chiquillos? Como que como no comparten el mismo pensamiento, o sea, no comparten la misma fe que ellos, lo ven como el mal. ¿Algo por ahí? Sí, sí, muy bien. No comparten la misma visión, exacto. Eso es lo que lo quería llevar, chiquillos, como dice ahí su compañera. No comparten las mismas visiones, y como no comparten las mismas visiones, las mismas creencias, la misma forma de ver el mundo, eso va a hacer que choquen estas dos formas de ver el mundo, que no se logren entender en un primer momento, ¿ya? Y en donde los europeos van a creer que ellos son superiores a los indígenas, ¿ya? Para ir cerrando, chiquillos, acá una síntesis. Ambas fuentes escritas nos dan cuenta de la visión que el europeo, el español, tenía sobre los indígenas en América, ¿cierto? Nos cuenta cómo ellos veían a los indígenas en América en ese tiempo. Esta visión de los europeos sobre los indígenas va a generar una visión en donde van a cuestionar al indígena, en donde los europeos van a tener preconcepciones, van a tener prejuicios, ¿ya?, sobre los indígenas, van a considerarse superiores a los indígenas. Y esa superioridad, esa creencia de ser yo soy superior a ti, porque tengo una mejor cultura, era lo que ellos decían, eso se llama mirada eurocéntrica, es decir, todo va a girar alrededor de Europa, todo va a girar alrededor de la cultura europea, y no van a considerar, no van a integrar la cultura indígena, no la van a valorar. ¿Qué es lo que va a pasar? Los europeos, desde su mirada eurocéntrica, van a decir
que van a ver al indígena como alguien diferente, alguien distinto a ellos. Incluso algunos no los van a considerar como personas humanas, los van a ver como bestias o mano de obra, como esclavos, ¿ya? Lo van a ver como culturas en donde no existe la historia. Pero nosotros sabemos que en aquellos pueblos indígenas siempre ha existido la historia, ¿cierto? Tienen un pasado, tienen una forma de vida, como ustedes lo deben haber visto en séptimo básico con los mayas, los aztecas, los incas. Existían muchas culturas, exacto, lo ven como un objeto de trabajo, como dice ahí Anais. Entonces, chiquillos, nos quedan 4 minutos. Va a existir un sociólogo, ya, en alguna parte del mundo, muy importante, el que nos va a decir lo siguiente, y quiero que me digan qué opinan de la siguiente frase. Él dice, Colón, Cristóbal Colón, descubrió América, pero no a los americanos. Es decir, descubrió América, pero no a los indígenas. ¿Qué quiere decir eso, él con esa frase? Como que descubrió, digamos, la tierra, pero no a los que los habitaban. ¿Ya? O sea, la Digo cultura. que no experimentó con la gente que vivía allá en Yo América. creo que dice eso porque pensaba que no eran americanos, sino No que eran, vivió ¿cómo se con llama? ellos. Indios, por eso. No me acuerdo. Ah, O sea, que pensaba que era, no, no sabía que eran americanos, porque no sabía que existía América. muy bien. Porque él quería comprobar que el mundo era redondo, no plano, y dijo que iba a llegar a la India, pero llegó a América. Exacto. Muy bien, chiquillos. Lo único que me acuerdo de historia. No, buenos comentarios. Efectivamente, tiene mucha razón y mucha sabiduría esa frase, porque Colón sí descubrió América, llegó a lo que él creía las Indias, pero finalmente ahí dicen algo clave sus compañeros, no experimentó con los indígenas, no tuvo un contacto directo con ellos, o si lo tuvo, siempre estuvo con la mente cegada, llena de prejuicio y no logró ver realmente la cultura, la riqueza Se creía cultural. superior. Exacto, nunca logró ver la riqueza cultural de los pueblos indígenas. Es como cuando uno conoce a alguien y no me cae mal. ¿Por qué te cae mal? No, porque me cae mal. Como que uno lleva como ese prejuicio, pero no se El abre a aspecto. conocer a la otra persona, ¿cierto? O Bueno, cuando juzgan por la apariencia. Por la portada, jugaba un libro por su portada, es un dicho. exacto, eso, juzgar un libro por su portada. Muy buena frase, muy bien ahí. Eso es lo que nos quiere decir este sociólogo, que finalmente Colón juzgó al libro por su portada, juzgó a los indígenas por lo que él vio a primera vista, pero nunca se involucró, conoció la cultura a profundidad, y eso lo llevó a muchos europeos, no solamente a Cristóbal Colón, a tener una visión distinta sobre el indígena, de cuestionarlo, de querer imponerle cosas, incluso decir que los iban a civilizar, porque ellos no eran civilizados. Entonces no los consideraban como personas inferiores. Entonces todo esto va a dar paso, va a generar como consecuencia que los europeos justifiquen el trato que le entregan a los indígenas, porque en todo esto los europeos decían, no, nosotros tenemos que tratarlos así porque ellos son como niños, son inferiores, no tienen reglas, no saben vivir. Era lo que ellos decían. Entonces, nosotros tenemos que ponerles reglas, y la única regla es que imponerle la religión católica, quitarle todas esas costumbres que ellos tienen, que vivan como nosotros, que sean como nosotros, que hablen como nosotros. A muchos indígenas que no querían hablar español, no sé si sabían este dato, se les cortaba la lengua a los que hablaban en su idioma original, natural, nativo. Entonces, es así como los europeos fueron imponiendo su cultura, mediante la violencia, mediante la fuerza, o en algunos casos se dio una forma distinta también, pero generalmente fue mediante la violencia o la fuerza que se impuso esta mirada europea sobre los indígenas. Chiquillos, nos queda un minuto, miren, nos queda por cerrar esta parte, y nos queda eso, y ahí terminamos, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? Voy a cerrar la clase y para que vuelvan a ingresar, ¿ok? Y ahí ya con eso cerramos y termina la clase, ¿ok? Sí, profe. ¿Era el mismo link? Sí, el mismo link.